y también de directivos o directivas que supongan y que quieran asumir esos desafíos para complejizar justamente el modelo de la universidad, ¿no? No es casual que de alguna manera en el ámbito del desarrollo del G9 se haya generado justamente como un proceso de influencia para que las universidades tuviesen protocolos de detección de la violencia de género. Y yo fui parte de esa comisión, en tanto en psicología, en las discusiones en temas de género vienen desde hace bastante tiempo, porque, digamos, parte de la malla, tenemos cursos sellos que incorporan la perspectiva de género en algunos ámbitos de la formación, etc. Y porque también, justamente por esa sensibilidad en torno a las temáticas de género, y nuestras estudiantes están mucho más, de alguna manera, expectantes de cambios efectivos en materia de género, ¿no? Entonces, eh, creo que justamente esas buenas prácticas que podríamos denominar hace que las instituciones comiencen de alguna manera a, como a influenciarse positivamente y se van instalando debates, ¿no? Creo que los movimientos estudiantiles también han sido un buen referente para poder pensar una política universitaria más diversa. Por ejemplo, en el movimiento del 2018, unas reivindicaciones o unos acuerdos de el protocolo finalmente de finalización del movimiento suponía la generación de baños neutros para que estudiantes transgénero de la U pudieran asistir, ir, ¿no? Usarlos. Que eso es algo bien interesante, o sea, que de alguna manera esa es la punta del iceberg de un problema un poco mayor, y es que, bueno, hay una colega de la DGE, que es una abogada, que es Carla Tito, me invitó, digamos, a una reunión un día para poder explicarle a la gente de obras por qué era necesario un baño neutro, ¿no? Entonces, eh, digamos que la demanda del movimiento feminista del 2018 era que los y las estudiantes transgénero no iban al baño de la universidad. Entonces, es como una anécdota muy interesante, porque entonces tuvimos que ir a hablar con la gente de obras para explicar cómo era un baño neutro y cuál era la funcionalidad, ¿ya? Pero acto seguido, yo también planteé que, bueno, entre paréntesis, ¿no? Contarles, por ejemplo, que allí en un momento me vi explicando la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, que no toda persona con transgénero necesariamente es homosexual, sino que no también puede tener una identidad sexual hetero, etc. Y dando ejemplos así como conocidos a nivel internacional, qué sé yo, ¿no? Pero también reflexionando sobre cómo eso en términos de disposición urbanística de alguna manera también promueve segregacionismos, ¿no? Como al tener, es como un baño para negros, ¿no? Y entonces allí surgió la idea de por qué no hacer entonces una focus group con nuestros estudiantes transgénero para saber cuántos hay además, ¿no? Y poder caracterizarlo. Entonces, de la mano de la ADG levantamos un proyecto para poder hacer unos grupos de conversación que se transformaron en unos focus group y capacitación también a los y las psicólogas que trabajan en atención terapéutica en la ADG. Y fue, yo diría que una iniciativa muy positiva que sale desde la ADG y de la mano, ¿no? del movimiento, de los acuerdos del movimiento del 2018, que justamente permite que las universidades se vayan complejizando. Hay una profesora que se llama Bianca Cepeda de informática, que también ha ido levantando un trabajo en inclusión, justamente para jóvenes y niños con necesidades educativas especiales a partir del uso de programas, ¿no? Entonces, yo diría que justamente las buenas prácticas dentro de los contextos hacen que se vaya generando ese proceso de influencia. Y en la UCN, por lo menos, yo siento que hay eh, determinados colectivos, Bianca Vega, me corrigen por ahí, muy bien, muchas gracias, eh, hace que justamente se vayan instalando estos debates y haya transformaciones que hace que entonces todas estas discusiones no se queden solo en el papel. Para mí me parece que un gran logro ha sido es que tengamos un protocolo que detecte además, además de sancionar la violencia de género
incorpore una mirada de género que es un poco más amplia a la mirada de género del feminismo de segunda ola o feminismo institucional de Estado, digamos, ¿no? En torno a las discusiones de equidad, inequidad y dificultades en el acceso de las mujeres a determinados espacios, o solo la violencia de género como la violencia contra las mujeres. Yo siento que nuestro protocolo tiene una perspectiva más crítica y que incorpore también que la discriminación, el bullying hacia la diversidad sexual es una forma igualmente de violencia. Entonces siento que de la mano de estos espacios, ¿no? De construcción colectiva, de discusión colectiva en torno a estas temáticas, se han ido emergiendo iniciativas muy positivas para nuestra universidad. Sí, Ya, pero con respecto, pero, pero con respecto a lo que yo te decía al principio, esto de ¿Sí? que la cirugía mayor para nosotros estar bien capacitados y atender a toda esta, a toda la nuestro estudiante con sus distintas discapacidades, tú mismo lo mencionaste, son acciones que han sido independientes de cada académico, de cada profesor, pero yo no veo un compromiso de parte de la universidad para poder crear esto y estar todos los académicos mejor preparados para recibir y para poder hacer una inclusión de verdad, no la inclusión de la rampa o del ascensor. Sí, pero Y mira, también en este asunto de lo de género, hay situaciones que tiene en este momento la universidad que, claro, y como dice Cecilia, de todo funcionario, yo soy funcionario, yo no soy académico, ¿ya? Y lo otro que también con respecto a lo de género, en este momento hay situaciones y situaciones puntuales en algunas carreras en donde la persona acusada ya está a punto de titularse y todavía no hay una sanción con esas personas. O sea, va a haber alguna actualización con respecto a las sanciones, esto va caminando o simplemente está dentro del discurso y no de la parte más práctica. Eso es lo que a mí me preocupa de estas dos situaciones. claro. La parte más práctica, lo que sea más resolutivo. A eso me refería yo. Claro. Sí, me Mira, gustaría yo la verdad, complementar algo, Ricardo, porque a propósito de lo que pregunta Rosina, y que tiene que ver con género, lógicamente, y que me corresponde como directora, no hay que generalizar, ¿ah? Hay una situación que está ocurriendo en una carrera y que se está abordando específicamente con esa carrera, porque además cada departamento, cada facultad tiene su propia cultura al interior de la universidad. Entonces, no es una situación generalizada. Si fuese institucional, hoy día hubiésemos tenido cartas de diversas facultades, pero solamente hay una situación una situación específica que ha generado bastante movimiento y que todos la conocemos de público conocimiento. También es importante considerar que de todas formas en la resolución de los casos no solamente se está aplicando el protocolo, nosotros estamos internalizando los tratados internacionales. Hay tratados internacionales, en particular existe la Convención de Belém do Pará, es un tratado internacional para la erradicación de toda forma de violencia. También el tratado para evitar todo tipo de discriminación en contra de la mujer, como el CEDAW, se incorporan Tony tiene el micrófono encendido. Se incorporan en los análisis de perspectiva de género para la resolución de los casos. Así que no queda hoy día acotado el protocolo solamente, no. Consideremos que el protocolo también está incorporando ya en la práctica las normas internacionales. Y creo que es muy bonito lo que plantea Rosina, porque también hay que considerar que de repente la lentitud de las instituciones no es propia de las instituciones, también es del Estado. El Estado de Chile ha ratificado sendos convenios en materia de derechos humanos, en materia de respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mujeres, migrantes, discriminación en materia de educación, y sin embargo el presupuesto que se destina nacionalmente, la ley de presupuesto, para la implementación de las políticas, es restringido. Y por lo tanto la responsabilidad pasa a las instituciones. Pasa entonces por exigir hoy día también al Estado que adecue y los ministerios implementen las políticas, que no se queden en la mera carta o declaración, sino también en tener un presupuesto para la ejecución.
Entonces, hoy día tenemos muchas instituciones demandadas, no solamente UCN, sino que muchas instituciones a las que se les demanda un cambio, una reforma, pero el Estado, ¿qué presupuesto está destinando hoy día a las universidades? ¿Qué presupuesto está destinando hoy día a las políticas de género? ¿Qué presupuesto está destinando a las políticas de inclusión? Esa mirada también hay que tenerlo un poquito hacia afuera para complementar un poco lo que consultaba Rosina respecto de lo que significaba el avance de género. Quedaba Ibar pendiente para pregunta y luego Dodi, que parece que no... Ah, sí, sí volvió, ya. Para darle la palabra a Ibar. Por favor, no sé si está. Sí, sí, estoy. Estaba recién, aquí está, ya, perdón. Bueno, quisiera antes que nada agradecerles la exposición de Franci, de Ricardo y de Javier, y me da mucho orgullo escucharlo porque son académicos jóvenes y con un nivel de reflexión y de profundidad que realmente los felicito. Y tocaron tres temas que son para mí, que el tema de los movimientos y la estructura, el tema de la educación cívica y el tema de la inclusión y la diversidad. Eso, sin duda que estos temas tratarlos nos ayuda para una convivencia social. Me quedaron en realidad muchas preguntas, pero elegí una. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el concepto que usó Franci de agencia, cuando habla de agencia y estructura. Para mí es un concepto nuevo, pero interesante. Me gustaría después, en otra oportunidad, seguirlo profundizando, qué se entiende por agencia. Pero mi pregunta es la siguiente. Yo creo que yo me centro en el tema de la convivencia universitaria, cómo se puede favorecer la convivencia universitaria. Pienso que estamos en un tiempo que es un signo de los tiempos, que hay un cambio de sociedad, pero también un cambio de hacer vida universitaria. Y ese cambio justamente nos iluminan especialmente los jóvenes. Los jóvenes nos dicen, mira, en esto hay que hacer cambio. Y los jóvenes, nuestro principal recurso, por decir, humano, que son los estudiantes. Yo creo que ellos nos han dicho mucho en estos últimos años. Entonces, entendiendo esto de la universidad como convivencia, entendiéndola de modo horizontal, donde siento que hay que meter ese concepto de la horizontalidad. Y mi pregunta es, a propósito de mi área también de enseñanza, ser una universidad católica pública, ¿en qué ayuda para la convivencia universitaria y en qué no ayuda? Así, ¿cuáles son los elementos que ayudan y en cuáles son los elementos que no ayudan? ¿Por qué lo digo? Porque yo llevo muchos años enseñando en la universidad y siempre sale el tema en las movilizaciones. Siempre sale ese tema. Y siempre sale ese tema no solamente en el estamento de los estudiantes, sino de los académicos, de los funcionarios. Siempre sale ese tema y está presente. Entonces, yo creo que nosotros tenemos esa dimensión, ser una universidad católica pública, pero a veces me hago muchas preguntas con respecto a eso. Y pienso que en un ambiente así es bueno, por eso cualquiera de los tres me gustaría que respondiera a esa pregunta. ¿Sí? ¿En qué ayuda y en qué no ayuda? ¿Sí? Bueno, ¿en qué ayuda? Yo tomo la palabra. Bueno, sí, porque en el fondo la universidad pone al ser humano en el centro, digamos, del quehacer académico, que involucraría no solamente la docencia, sino que también gestión, vinculación, investigación. Yo creo que en ese sentido ayuda, y yo creo que hay muchas prácticas en la universidad un poco para a lo mejor la academia y los funcionarios, pero también para los estudiantes que van por esa línea, digamos, de la importancia del ser humano. ¿En qué nos ayuda? Yo quisiera ser honesta y crítica. Yo tengo la impresión, yo no podría decir que las universidades católicas, pero yo podría decir que la UCN no se ha sabido adaptar a los tiempos como sí lo ha hecho Roma, por ejemplo. El Vaticano o el Papa sí se está adaptando a los tiempos. Entonces, pero la universidad todavía sigue anquilosada
como en una vieja política, está tan común el concepto de vieja política como una vieja política donde hay, digamos, estamentos que en el fondo no conversan horizontalmente, tampoco hay espacios físicos para conversar horizontalmente. O sea, piensen ustedes que a lo mejor, si bien se han hecho hartos webinars, pero a lo mejor este es el primero que toca estos temas. Entonces, en el espacio virtual parece que tampoco nos habíamos dado tiempo para conversar estos temas. Entonces yo creo que la universidad nuestra, a lo mejor otras universidades también, del G9, y al debe en cuanto a generar prácticas horizontales de convivencia y de comunicación. Y ahí tal vez le respondo a Marco. Hay una teoría en comunicación que es la teoría de la espiral del silencio. Siempre hay un discurso hegemónico y la sensación de la gente en las ciencias sociales es que el discurso hegemónico en la universidad viene de las ingenierías. Lo que no, digamos, lo que no es, digamos, lo que no está en las ingenierías no existe. Y eso no puede ser posible porque en la universidad, en el acta de fundación, aparecen las ingenierías y las artes y las humanidades. Entonces, digamos, la parte de las ciencias sociales, estamos desde la fundación de la universidad. Entonces, en este discurso hegemónico, esta teoría de la espiral del silencio, de Elizabeth Noel Newman, los que pensamos distinto terminamos silenciando. Yo también sueño con un poco lo que planteaba Javier y Ricardo, estos espacios en los cuales debatamos, aun cuando tengamos puntos de vista totalmente contrarios. Yo quería complementar también esa pregunta que hace Iber, que siempre aparece, también la he escuchado, me acuerdo muy concretamente de esta especie de encuentro que tuvimos cuando retornamos a las dependencias luego del estallido social, y tuvimos estas mesas en que colaboramos y discutimos un poco sobre la contingencia, y aparece el concepto de la catolicidad de la universidad, entendido, como dice bien Francis, como una cuestión conservadora, ¿ya? Y yo no sé si la catolicidad tiene múltiples perspectivas, no sé, está la teología de la liberación, por ejemplo. Entonces, yo creo que también allí yo rescato un elemento, además del que menciona Francis, que es esto de tener al ser humano en el centro, que aparece, bueno, de manera muy evidente en la universidad, en sus declaraciones, pero también esta vocación regional, que incluso quienes somos del norte de Chile sabemos que se le reconoce a la universidad. Y eso capaz que no va directamente al tema valórico de su ser católico, pero sí en todo lo que implica su vocación con el territorio. Yo creo que esa es una cuestión tremendamente relevante, que es una característica y que la ciudadanía, quienes son del norte de Chile, reconocen eso, y yo valoro tremendamente también de la historia de la universidad, y creo que eso están sus valores, como dice Francis, del inicio, en su declaración de principios y para qué existe esta universidad en este territorio. Yo creo que esa es una cuestión que va de la mano, obviamente, con su nacimiento, con su ser jesuita en primer término, pero luego también con lo que ha logrado permanecer como mística dentro de la universidad, ¿ya? Yo creo que ahí hay valores que convocan más que excluyen, y que muchas veces entendemos la catolicidad como un tema excluyente, pero que yo diría que vista la historia de la institución, para nada. O sea, ha sido una institución que ha hecho un aporte tremendo al desarrollo regional, dadas sus propias características valóricas, ¿ya? Así que, bueno, aportar eso a lo que decía Francis, que yo también permanentemente también me encargo de destacar, de las características que tiene esta universidad, y su vocación por el territorio, por los más desposeídos también del territorio. Gracias por la respuesta. Finalmente nos quedaba Dodi. Sí, hola, buenas tardes. Yo, más que una duda, tenía como un comentario como que involucra todo lo que hemos hablado, o sea, lo que han hablado, perdón, durante el conversatorio, y coincido con la profe Francis que es bueno que se den este tipo de conversaciones, y creo que hacía falta en verdad, tanto presencialmente. Yo siempre tuve la esperanza de que se hiciera algo así presencial, y a nivel universidad, que es todavía más interesante.
Y bueno, yo me quedé con un poquito con el comentario anterior que hacía Marcos respecto a cuando se ponen, cuando se dicen los deberes versus las responsabilidades, que siento que es como un comentario como que se repite, ¿cierto? Muchas veces. Pero para responder eso igual yo creo que hay que pensar en los contextos, porque como decía la profe Francia, igual es como lo de complacer al docente. Muchas veces pensamos en esta democracia estudiantil o estos procesos de participación desde los estudiantes que se ven, por ejemplo, en las asambleas o en las movilizaciones, etcétera, pero no siempre se piensa en esa idea que también está dentro del proceso pedagógico en sí. Yo creo que ahí es un punto donde no se ha profundizado mucho en las conversaciones, porque es como lo que pasa dentro del aula. Por ejemplo, Marco igual decía como cuando uno los trata como adultos responden bien. Yo creo que eso, lo de la infantilización, es como algo transversal dentro del sistema educativo y que cuando vemos a los estudiantes, si bien puede ser niño o no, siempre se ve como algo más bajo o como que no puede hacer un cambio dentro del aula o dentro del proceso pedagógico en sí. Entonces yo creo que ese es un punto que está como al debe dentro de la educación en general en nuestro país. Y porque el sistema va como cercenando un poco las posibilidades que tienen los estudiantes de ir generando cambios dentro de las propias aulas, por ejemplo, en la creatividad, como qué opciones tienen los alumnos para ser creativos y hacer cambios dentro de las salas si, por ejemplo, hay un currículo muy estructurado, o la clase es muy estructurada y jerarquizada también, porque esta relación estudiante-alumno, donde o sea, perdón, profesor-alumno, donde el profesor está arriba y digamos, distante del alumno, que no tiene muchas posibilidades de hacer algo diferente a lo que se le manda, por así decirlo. Y también comentar lo que decía Rosina, muy cierto, lo de las necesidades educativas especiales. También yo creo que es un tema que está súper, súper dejado dentro de la universidad. Cuando hablamos de estudiantes con necesidades educativas especiales dentro del ámbito universitario, es muy cierto que los profesores no se les dan a lo mejor las herramientas que necesitan para conocer la información de los estudiantes, tal como ella decía, desde sus diversidades, pero más allá de lo del género, por ejemplo, como las necesidades de aprendizaje que tienen, los estilos de aprendizaje que tienen, y eso también ayuda a la configuración de las atmósferas que se dan dentro del aula. ¿Ya? Entonces, son todas estas cosas que se van sumando, que yo creo que mientras no se hablen, no se van a avanzar mucho. Y también coincido en que los estudiantes también tienen una cuota como de estar al debe dentro de esta como cogobernanza que podría existir, como lo planteaba Francis también. Pero yo insisto que también debe ser desde el punto de vista pedagógico, que también se puede ir construyendo en conjunto lo que se hace dentro del aula y cómo se va manejando el aprendizaje en sí. No sé si, bueno, esa era la idea que quería dar. Muchas gracias, Dodi, por tu reflexión. No sé si alguien más quiere hacer una intervención antes de cerrar. Yo, cortito, Franz. Alejandra. Ya. Sí, es decir que efectivamente la universidad ha hecho iniciativas, o sea, la pastoral, por ejemplo, ha hecho iniciativas bien interesantes, partió con algunos conversatorios políticos, porque me acuerdo que junto al colega Cristian Zamorano estuvimos hablando con los estudiantes sobre política, más bien política nacional, política internacional, no tanto política universitaria, y además la pastoral también toca temas de migración y temas como en el fondo pareciera ser que se les olvida un poco la academia, ¿no? Eso por una parte. El CIMEN también ha hecho esfuerzos bien interesantes en talleres de género, así que yo creo que han habido instancias, pero habría que a lo mejor sistematizarlas un poquito más, creo yo. Marco, usted levantó la mano también. Sí, tomando un poco de lo que indicaba Dodi, justamente lo que indicaba Dodi, y es el desafío que tenemos como docentes.
y que uno trata de aplicarlo siempre, justamente el no hacer las clases estructuradas, el darle un mayor protagonismo al estudiante que está al otro lado, o frente al profesor. En este caso, con la aula virtual hemos tenido, ¿no es cierto?, que reinventarnos, y principalmente cuando uno le da las herramientas a los estudiantes, ahora uno que está con Mechón y le da las herramientas, ellos te exigen más, y pueden entregar mucho más. Por eso ese tema que ustedes planteaban del infantilismo es sumamente importante, ver que estamos, ¿no es cierto?, educando y formando personas, preparándolos para ciudadanos y preparándolos como profesionales. Entonces nunca perder esa parte triangular. Y cuando uno les da todas las posibilidades, como dice Dodi, ellos demuestran mucho más. La idea es tener parte de educación y parte de arte también, de cómo vas manejando tu clase en el fondo. Eso. Bien, comenzamos a las 3, ya son las 5, 17 con 20 minutos. Como Dirección de Género queremos dar un especial agradecimiento a CIMED, al Departamento de Teología, que recogieron un poco la necesidad que le planteamos de generar estos espacios de reflexión, que esperamos no sea el último. Estoy convencida de que estas pequeñas conversaciones nos dejan muchas preguntas, y de eso se trata también la iniciación en los procesos de transformación, cuando tenemos más preguntas que respuestas, cuando nos preguntamos más cosas, ¿no es cierto?, nos salen los impulsos, la curiosidad. Agradecer en particular a Francis, a Javier, a Ricardo, que asumieron el desafío de exponer en un momento además de contingencia país, de un contexto pandemia. Tenemos responsabilidades políticas este año, además porque hay un proceso también que se está discutiendo respecto a la Constitución, en un contexto universidad, adaptarse a este tema a distancia. Entonces, creo que asumir ese desafío en un contexto regional, además, requiere valentía, y eso se felicita y se agradece cada vez que alguien expone con convicción y con sentido, y nos invita a reflexionar. Muchas gracias a todos quienes participaron hoy día. Quedan cordialmente invitados para cualquier otra actividad. Hay una tercera mesa que se va a desarrollar en noviembre, y bueno, vamos a estar desde la Dirección de Género también siempre invitando a otras actividades. El martes 8, les aviso al tiro, vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena, una actividad que organizan las propias estudiantes de la comunidad con apoyo de esta dirección, justamente para dar el espacio a la participación de las y los estudiantes. Así que esperamos que asistan también ese martes para que participen de una actividad. Muchas gracias, abrazos. Me gustaría que prendieran las cámaras para tomar una foto final, para que quede para el newsletter. Eso, por favor, si pueden prender las cámaras. Emma, Zulma, María, Dodi y Connie faltan. Si es que quieren salir nomás, si no me da obligación. Ya ahí va el pantallazo. Listo. Muchísimas gracias. Que tengan una bonita tarde. Gracias a ustedes. Gracias. Cuídense. Gracias.